Muy buenas noches. Estamos como todos los domingos para platicar con ustedes en nombre de la ley. Esta noche nos encontramos en la Secretaría de Economía para platicar con el secretario de ese ramo, con el Ildefonso Guajardo Villarreal, quien ha aceptado esta conversación y que agradecemos en nombre de Excelsior Televisión. Muchas gracias, Ildefonso, por estar con nosotros. No, el agradecido soy yo. Te agradezco muchísimo la oportunidad de esta conversación. Y bueno, realmente es retomar las conversaciones que como compañeros tuvimos en la Cámara en la famosa 58 legislatura. Así es, Ildefonso. Ildefonso Guajardo es un economista muy destacado de México. Estudió su carrera en la Universidad Autónoma de Nuevo León, su maestría en la Universidad de Arizona y su doctorado en la Universidad de Pensilvania. Ha realizado muchas tareas del orden económico en favor de los intereses de México. Entre otras, mencionaría yo que fue uno de los principales negociadores del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ese que hoy acaba de cumplir 20 años. Y hoy el gobierno de la República, encabezado por Enrique Peña, le ha encargado precisamente el área económica, la Secretaría de Economía. Y es por eso por lo que nos encontramos aquí para platicar y para despejar muchas cuestiones que nos inquietan, que ignoramos o que queremos, además, escuchar su opinión. Ildefonso, comenzaría por este antecedente que mencioné. Hace 20 años celebramos un tratado de libre comercio que desde luego llenaba de expectativas y que las ha tenido, pero que no necesariamente es lo único a lo que podemos atenernos y que ahora estás encargado de muchas cosas mucho más importantes y estructurales. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas? ¿Qué quiere el presidente Enrique Peña que hagas con la economía? Yo te diría que sin duda me ha tocado ser no solo testigo, sino en algunas ocasiones participante y actor en algunos de los momentos transformacionales de la economía de México. Como bien lo dices, formé parte del equipo que en aquel tiempo encabezó Jaime Serra Puche y Herminio Blanco como jefe de negociador. Y yo creo que México, a partir de 1994, cuando se pone en operación el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, empieza a escribir una historia en su economía distinta a la inercia que había venido teniendo en los años 70 en cuanto a su integración a la globalidad. Durante muchos años fuimos una economía cerrada, una economía que era poco competitiva y que en el momento que se toma la decisión de que era totalmente, no lo podíamos eludir, teníamos que tomar de frente el esquema de integración global, lo decidimos hacerlo de una manera correcta, que es lograr una asociación estratégica con nuestros socios en América del Norte, Estados Unidos y Canadá. Veníamos de haber tomado la decisión de incorporarnos al GATT, lo que es hoy la Organización Mundial del Comercio, pero realmente el parteaguas en materia de comercio exterior mexicano se da con el TLC. El país a partir de ahí se transforma. Desde entonces México ha firmado 10 tratados internacionales. 10 tratados con 45 países del mundo que nos dan acceso a más de 1.000 millones de consumidores en el orbe y que sin duda ponen a México en una conectividad de comercio extraordinaria. Esto nos ha llevado a que la economía mexicana se ha transformado. Antes de 1986 exportábamos 65% petróleo y minerales y 35% manufacturas. Hoy exportamos 83% manufacturas y solo 14% minerales. Sin duda, esta ha sido una historia de éxito que ha hecho a México atractivo en inversión nacional y extranjera. Hemos cuadruplicado los flujos cuando los comparas antes del 94 y después del 94 del dinero que ha llegado a México para emprender nuevas industrias. Y sin duda ha generado una transformación territorial en el norte, centro, occidente de México. Pero como tú bien dices,
la historia no termina por escribirse, porque esto, sin duda, ha generado un México dinámico, pero al mismo tiempo ha dejado rezagado un México que se ha quedado atrás, y es el gran reto. El gran reto es cómo inducir el mismo dinamismo al sur-sureste de México, cómo hacer partícipes de esta nueva bonanza a las pequeñas y medianas industrias nacionales para que también se beneficien de esta integración productiva que se ha logrado. Y yo creo que esa historia se empieza a escribir, de manera contundente, a partir de reconocer que no era suficiente la apertura comercial y la adhesión a los principios de libre comercio, no era suficiente la disciplina fiscal, tanto en la política monetaria como en un Banco de México autónomo, como lo que tú y yo fuimos testigos de que por primera vez el Congreso mexicano reconoce que para crecer es necesario ser disciplinados fiscalmente y poder controlar un gasto público acorde a los ingresos del gobierno, pero nos damos cuenta que al fin del día estos ingredientes no han propiciado el crecimiento que el país necesita para generar el millón de empleos que los jóvenes mexicanos demandan. Has tocado un punto toral y has puesto el dedo en la llaga. ¿Por qué estamos creciendo, hemos crecido en estas décadas de una forma tan poco satisfactoria, diríamos mediocre? Sin duda, el problema del país es que durante 30 años el crecimiento no ha superado el 2.4% y la productividad ha sido no solo baja, sino en algunos periodos negativa. ¿Por qué? Porque lamentablemente, al mismo tiempo que nos incorporábamos a la globalidad, era necesario reformar muchos sectores de la economía mexicana, hacer reformas profundas desde el marco legal que regula muchos sectores para darle mayor competitividad y productividad a sectores económicos estratégicos. Te pongo ejemplos. El caso, por ejemplo, de la reforma en materia financiera. ¿Cómo era posible que en este país solo no más del 16% de las empresas tienen acceso a financiamiento, al sector financiero y a financiamiento? La mayor parte de las empresas pequeñas y medianas se financian de sus proveedores a veces. O sea, no hay capacidad de inclusión, no había capacidad de inclusión financiera en este país. O del fisco. Y de alguna manera también tenemos un problema serio en cuanto a ello. Las grandes empresas no tienen problema. Nuestras empresas globales van a mercados internacionales a financiarse a tasas de interés competitivas, pero las pequeñas y medianas no tenían esa opción. ¿Cómo era posible exigirle competir a un pequeño o mediano empresario frente a sus competidores en Estados Unidos si el competidor tenía acceso a una electricidad a la mitad de precio de lo que se paga en México o menos, cuando el competidor nacional pequeño o mediano le tiene que comprar a CFE a precios por encima de los precios internacionales? O en las telecomunicaciones. O sea, la reforma en competencia económica que se introduce en este paquete de reformas económicas era fundamental porque las empresas mexicanas pagaban por servicios de internet o de telefonía 35% más caro de lo que sus competidores en otras partes del mundo. Entonces, ¿cómo le exiges a un empresario que compita si no le garantizas que sus insumos son competitivos a nivel global? Estas reformas, la fiscal, la financiera, la de telecomunicaciones, la de competencia, la de educación, la laboral, la de educación, tienen un común denominador. Y el común denominador es emparejar el terreno de juego para que también las pequeñas y medianas empresas puedan ser productivas, competitivas frente a las grandes empresas nacionales y darles condiciones de competencia pareja, acceso a insumos como energía a niveles competitivos, que nos permitan recuperar esos niveles de productividad. Ese es de alguna manera el gran reto. Fíjate que el señor presidente mandató la creación por compromiso de campaña de un Consejo Nacional para el Crecimiento Económico y el Empleo, donde participan empresarios y gobierno. Y hay otra comisión que es la de productividad, donde está la triple hélice: universidades, empresa privada, gobierno y sindicatos. Sería 4 hélices, ¿no? Y en ella hay un plan precisamente enfocado al crecimiento de la productividad. Y el diagnóstico de partida es muy sencillo. Todos los sectores dinámicos de la economía absorben el 30% de nuestros recursos, ya sea recursos humanos y recursos de capital, pero el 70% está en sectores tradicionales de servicios y comercio de baja productividad. El reto es cómo haces que el 30% crezca, agregue sus cadenas de valor
y el 70% mejore sus capacidades tecnológicas de uso de tecnologías de la información de Internet para aumentar su productividad? ¿Cómo haces que la pequeña agencia de viajes que opera en Cancún sea más eficiente y genere mejores procesos? ¿Cómo haces que los pequeños restaurantes mejoren sus capacidades de productividad, los pequeños talleres mecánicos? Ahí se emplean una gran cantidad de recursos de esta economía y tenemos que hacer lo mejor de nosotros mismos para que también ese sector tenga acceso a nuevas tecnologías y mejores competitivas en sus procesos de producción. El presidente Enrique Peña Nieto se ha esforzado mucho en estas reformas estructurales que, como tú has mencionado, tienen mucho que ver con un sostenimiento y con un reimpulso, no solo de nuestro crecimiento, sino en general de nuestro desarrollo. Tú hace un par de semanas fuiste a comparecer ante el Congreso de la Unión por la presentación de una iniciativa, la de competitividad y productividad. Sobre este tema, yo quisiera que después de un brevísimo corte nos hicieras una explicación de qué consiste incluso un concepto muy novedoso que ha acuñado este gobierno, el de fomento económico, distinto del de política industrial, y que nos explicaras en qué consiste. Con mucho gusto. Regresamos en un momento con ustedes después de un muy breve corte. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.